Hay momentos en la vida en que algo dentro de nosotros se rompe. Momentos en que perdemos el control, explotamos, decimos cosas que después nos duelen más a nosotros que a quien las escuchó. Y quedamos ahí, en el silencio posterior, preguntándonos cómo fue que llegamos a ese punto. La persona más sabia que he conocido en mi vida me dijo una vez algo que cambió mi perspectiva para siempre. La persona que más te lastima en la vida no es tu jefe, no es tu expareja, no son tus hijos ni tus padres. Eres tú mismo. Eres tú cuando reaccionas sin pensar. Cuando dejas que la ira tome el control de tu boca, de tus gestos, de tu energía. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste los estribos con alguien y después, en la soledad de tu cuarto o en el silencio de tu coche, sentiste ese peso en el pecho? Ese arrepentimiento profundo que no se va con disculpas ni con explicaciones. Porque sabes que no era necesario. Sabes que había otra forma. Pero en ese momento, la rabia fue más fuerte. Y lo peor de todo es que te convenciste de que estabas en lo correcto. Que tenías derecho a explotar. Que necesitabas desahogarte. Pero déjame decirte algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Desahogarte no te libera. Te encadena. Cada vez que explotas, cada vez que gritas, cada vez que reaccionas desde la ira, estás reforzando un patrón neural que hace que la próxima vez sea más fácil volver a explotar. Es como un músculo que ejercitas sin darte cuenta. Y con el tiempo, te conviertes en alguien impredecible, alguien que las personas aman, pero a quien también temen. Brian Tracy, después de más de 4 décadas estudiando el comportamiento humano y trabajando con millones de personas alrededor del mundo, llegó a una conclusión fundamental. El autocontrol emocional es el predictor más poderoso del éxito en cualquier área de la vida. No el talento. No la inteligencia, no la suerte, el autocontrol. La capacidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. Y Napoleón Hill, en su investigación sobre las mentes más exitosas del siglo XX, descubrió algo igual de revelador. Tu mente es como un jardín. Lo que plantas es lo que crece. Si plantas semillas de ira, de resentimiento, de reactividad, eso es lo que florecerá en tu vida. Relaciones rotas. Oportunidades perdidas. Respeto desgastado. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado con furia ante algo que, visto desde la distancia, no merecía ni un segundo de tu energía? ¿Cuántas veces has perdido horas de paz por defender un punto que, en el fondo, ni siquiera era tan importante? ¿Has notado cómo esa misma situación que te hace explotar a ti puede dejar completamente indiferente a otra persona? La diferencia no está en la situación. Está en ti. En cómo has entrenado tu sistema nervioso para responder. ¿En qué tan dispuesto estás a soltar el control de tu propia paz por una ilusión de justicia o de defensa personal? Este vídeo tiene exactamente lo que necesitas para transformar no solo cómo reaccionas, sino cómo te sientes por dentro. No se trata de reprimir emociones ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de algo mucho más profundo y liberador, de recuperar el poder sobre ti mismo. De entender que la verdadera fuerza no está en gritar más alto, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor quiere que explotes. Hace años conocí a una mujer que trabajaba en una empresa grande. Era competente, dedicada, respetada. Pero tenía un problema, no sabía manejar la frustración. Cuando algo no salía como esperaba, explotaba. No importaba si era su jefe, un compañero o un cliente. Y con el tiempo, dejó de ser vista como una líder. Pasó a ser vista como alguien emocionalmente inestable. Perdió una promoción no porque no fuera capaz, sino porque no podía controlarse. Y lo más triste es que ella lo sabía. Sabía que estaba autodestruyéndose, pero no sabía cómo parar. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo dominar tu reactividad emocional y elegir conscientemente cómo responder ante cualquier situación. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios, yo elijo la paz interior. Hacer esto llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental. Porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo funciona este mecanismo oculto de la ira para finalmente liberarte de él. El veneno que bebes esperando que el otro muera. Hay una verdad incómoda que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Cada vez que te enfadas, no estás castigando a la otra persona. Te estás envenenando a ti mismo. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Y lo más peligroso es que lo haces creyendo que estás defendiéndote, que estás poniendo límites, que estás siendo honesto. Pero la realidad es mucho más cruda. Estás perdiendo. Estás perdiendo energía, salud, conexión, respeto. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta del precio que estás pagando hasta que es demasiado tarde. Déjame explicarte algo que sucede en tu cerebro en el momento exacto en que alguien te provoca. En cuestión de milisegundos, una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala se activa. Es tu sistema de alarma primitivo,
diseñado para mantenerte vivo ante amenazas reales. El problema es que esa amígdala no distingue entre un león que te persigue y un comentario pasivo-agresivo de tu cuñado. Para tu cerebro, ambos son percibidos como amenazas. Y cuando la amígdala se enciende, secuestra literalmente tu corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, de la empatía, de la toma de decisiones conscientes. En ese momento, dejas de ser tú. Dejas de ser la versión madura, centrada y sabia de ti mismo. Te conviertes en pura reacción química. Y desde ese lugar, no puedes tomar buenas decisiones. Imagina que sostienes una brasa ardiente en tu mano. La agarras con fuerza porque quieres lanzársela a alguien que te lastimó. Pero mientras decides cuándo y cómo lanzarla, esa brasa te está quemando a ti. Te está dejando cicatrices. Te está consumiendo. Eso es exactamente lo que pasa con la ira. No importa cuánto creas que estás en lo correcto. No importa cuánto sientas que la otra persona se lo merece. Mientras tú sostienes esa rabia, eres tú quien se quema. Tu presión arterial sube. Tu sistema inmunológico se debilita. Tus relaciones se erosionan. Tu paz se desintegra. Y todo por una ilusión de victoria que nunca llega. Los estudios científicos lo confirman una y otra vez. Las personas que viven en un estado constante de irritación, que explotan con frecuencia, que no saben regular su respuesta emocional, envejecen más rápido. No solo emocionalmente, biológicamente. Sus telómeros, que son los marcadores de la edad celular, se acortan más rápido. Sus niveles de cortisol permanecen elevados, lo que genera inflamación crónica. Sus corazones trabajan más duro. Y su calidad de vida se deteriora de formas que ellos ni siquiera asocian con su incapacidad de controlar la ira. Piensan que es el estrés del trabajo, que es la familia difícil, que es la mala suerte. Pero en realidad, es su reactividad. Es esa decisión inconsciente de reaccionar en lugar de responder. Ahora quiero que hagas algo muy simple pero transformador. Es un ejercicio práctico que puedes aplicar hoy mismo. La próxima vez que sientas que alguien te provoca, que algo te irrita, que estás a punto de explotar, haz esto. Espera 90 segundos. Solo 90 segundos. No reacciones. No hables. No actúes. Solo respira profundamente y deja que la ola emocional pase. Porque la neurociencia nos muestra algo fascinante. Una emoción intensa, si no la alimentas con pensamientos ni con acciones, dura aproximadamente 90 segundos. 90 segundos es lo que tarda tu cuerpo en procesar la descarga química de una emoción y volver a un estado de equilibrio. Pero si en esos 90 segundos tú empiezas a pensar en por qué tienes razón, en cómo la otra persona te faltó al respeto, en todo lo que vas a decirle, entonces reinicias el ciclo. Y esos 90 segundos se convierten en 90 minutos. O en 90 días. O en un resentimiento que cargas durante años. El autocontrol no es represión. No se trata de tragarte tus emociones ni de fingir que no estás molesto. Se trata de algo mucho más inteligente y poderoso. Se trata de reconocer la emoción, sentirla plenamente, pero no dejar que ella te controle. De entender que eres más grande que cualquier emoción. Que puedes sentir ira sin convertirte en la ira. Que puedes estar molesto sin destruir lo que amas. Esa es la diferencia entre una persona madura y una persona reactiva. La persona reactiva cree que tiene que actuar desde la emoción para ser auténtica. La persona madura sabe que puede sentir la emoción, honrarla, y aún así elegir una respuesta consciente. La ilusión peligrosa de que necesitas hacerte escuchar. Hay algo profundamente arraigado en la mayoría de nosotros. La creencia de que si gritamos más fuerte, si argumentamos con más pasión, si defendemos nuestro punto con más intensidad, finalmente seremos escuchados. Finalmente la otra persona entenderá. Finalmente obtendremos el respeto que merecemos. Pero esta creencia, por más sincera que sea, es una ilusión. Y no solo es una ilusión. Es una trampa que destruye relaciones, oportunidades y tu propia paz interior. Porque la verdad es exactamente lo contrario de lo que hemos aprendido. Mientras más intentas hacerte escuchar a través de la fuerza, menos te escuchan. Mientras más gritas, más sordera generas. Mientras más empujas, más resistencia creas. Piensa en la última discusión acalorada que tuviste. Quizás fue con tu pareja, con un hijo, con un compañero de trabajo. Recuerda ese momento en que elevaste la voz, en que repetiste tu argumento una y otra vez, en que sentiste esa urgencia casi desesperada de que te entendieran. ¿Funcionó? ¿Te escucharon mejor? ¿Cambió algo? O más bien la otra persona se cerró, se puso a la defensiva, contraatacó con sus propios argumentos. Y al final ambos quedaron desgastados, frustrados y más distantes que antes. Porque no estaban comunicándose. Estaban compitiendo. Estaban tratando de ganar. Y en las relaciones humanas, cuando alguien gana una discusión, ambos pierden.
Hace algunos años trabajé con un hombre brillante. Era ejecutivo en una empresa multinacional. Tenía todo el conocimiento técnico, toda la experiencia, toda la capacidad para liderar equipos grandes. Pero tenía un problema que él ni siquiera identificaba como problema. No sabía perder una discusión. No sabía retroceder. No sabía quedarse en silencio cuando lo provocaban. Y eso le costó una promoción que todos esperaban que obtuviera. No lo ascendieron no porque no fuera competente. Lo pasaron por alto porque los directivos no confiaban en su estabilidad emocional. Porque en las reuniones importantes, cuando alguien cuestionaba sus ideas, él se ponía defensivo. Elevaba la voz. Se aferraba a tener razón como si su identidad dependiera de ello. Y poco a poco, sin darse cuenta, fue perdiendo respeto. La gente dejó de escucharlo no porque sus ideas fueran malas, sino porque la forma en que las defendía generaba rechazo. Brian Tracy enseña algo fundamental sobre liderazgo y autoridad genuina. La verdadera influencia no viene de imponer tu punto de vista. Viene de la capacidad de mantener tu centro cuando todos a tu alrededor están perdiendo el suyo. Viene de esa presencia tranquila que no necesita gritar para ser escuchada. Que no necesita convencer porque simplemente es. Y esa presencia, esa autoridad silenciosa, es lo que realmente mueve personas, cambia mentes y transforma situaciones. No es lo que dices. Es desde dónde lo dices. Es la energía que cargas. Es la calma que irradias incluso en medio del caos. La no reacción es una de las formas más elevadas de comunicación. Cuando alguien te provoca y tú no reaccionas, estás enviando un mensaje poderoso, que tu paz interior es más importante que ganar una discusión. Que tu equilibrio emocional no depende de que otros te validen o te entiendan. Que eres lo suficientemente fuerte como para sostenerte en tu verdad sin necesidad de imponerla. Y curiosamente, cuando dejas de intentar convencer, cuando dejas de pelear por tener razón, las personas comienzan a escucharte de verdad. Porque ya no perciben amenaza. Ya no sienten que necesitan defenderse. Y en ese espacio de no confrontación, la comunicación real se vuelve posible. Te invito a hacer un ejercicio muy simple antes de tu próxima conversación difícil. Antes de responder, antes de defender tu posición, hazte esta pregunta. ¿Qué quiero lograr aquí? ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? ¿Quiero ganar esta discusión o quiero mantener esta relación? ¿Quiero probar un punto o quiero realmente conectar con esta persona? Y sé honesto contigo mismo. Porque muchas veces, lo que realmente queremos no es que nos entiendan. Lo que queremos es descargar nuestra frustración. Queremos castigar. Queremos que el otro sienta aunque sea un poco del dolor que nosotros sentimos. Pero eso no es comunicación. Eso es venganza emocional. Y la venganza, aunque se sienta justificada en el momento, siempre deja un vacío después. Lo que realmente sucede cuando explotas. Cada vez que permites que la ira tome el control de tu cuerpo, de tu voz, de tus decisiones, algo muy específico sucede en tu cerebro. Y no es algo que desaparece cuando te calmas. Es algo que se queda. Algo que se graba. Algo que se refuerza. Porque tu cerebro, esa máquina increíble y compleja que eres, está constantemente aprendiendo de tus comportamientos. Está creando caminos, rutas neuronales que hacen más fácil repetir lo que ya hiciste antes. Y si lo que hiciste fue explotar, si lo que hiciste fue perder el control, entonces tu cerebro está guardando esa información como un patrón efectivo. Como una solución. Como algo que funcionó. Y la próxima vez que te encuentres en una situación similar, ese camino neuronal estará ahí, esperando, más fuerte, más rápido, más automático. Es lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de cambiar, de adaptarse, de crear nuevas conexiones. Pero esa misma plasticidad que te permite aprender, crecer y evolucionar, también te permite automatizar patrones destructivos. Cada vez que cedes a la impulsividad, cada vez que reaccionas sin pensar, estás entrenando a tu cerebro para que esa sea tu respuesta predeterminada. Estás construyendo una autopista neuronal hacia la reactividad. Y con el tiempo, ya ni siquiera tienes que pensarlo. Tu cuerpo simplemente reacciona. Tu boca habla antes de que tu mente procese. Tus emociones explotan antes de que tu conciencia se dé cuenta de lo que está pasando. Imagina que la ira es como el alcohol. La primera vez que bebes, tu cuerpo reacciona de una manera. Pero si sigues bebiendo regularmente, desarrollas tolerancia. Necesitas más para sentir el mismo efecto. Y con el tiempo, tu cuerpo ya no funciona igual sin esa sustancia. Se vuelve dependiente. Lo mismo pasa con la ira. Cuanto más explotas, más fácil es volver a explotar. Cuanto más gritas, más necesitas gritar para sentir que te desahogaste. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en una versión de ti mismo que ni siquiera reconoces. Una versión que reacciona por reflejo, que lastima sin querer, que destruye sin intención,
pero que destruye igual. Y aquí está la parte más dolorosa: los demás lo ven, lo sienten. Aunque tú te disculpes después, aunque expliques que estabas estresado, que fue un mal día, que no quisiste decir eso, el daño ya está hecho. Porque las relaciones no se desgastan por los conflictos. Los conflictos son inevitables. Las relaciones se desgastan por la forma en que manejamos esos conflictos, por la intensidad emocional que traemos a cada desacuerdo, por la incapacidad de mantenernos centrados cuando todo a nuestro alrededor nos invita a perder el control. Y la gente que te ama, la gente que te necesita, empieza a caminar sobre cáscaras de huevo a tu alrededor. Empieza a medir sus palabras. Empieza a evitar ciertos temas. No porque no te aman, sino porque ya no confían en tu estabilidad emocional. Y eso, con el tiempo, crea distancia, crea soledad, crea relaciones superficiales donde antes había intimidad verdadera. Hay algo aún más sutil y peligroso. Las personas que explotan con frecuencia siempre encuentran razones para explotar. Siempre hay algo que las provoca. Siempre hay alguien que las trata mal. Siempre hay una situación injusta que justifica su reacción. Y esto no es casualidad. Es un patrón de percepción. Porque cuando vives en un estado constante de irritabilidad, tu cerebro comienza a buscar confirmación de esa irritabilidad. Tu sistema de activación reticular, que es el filtro que decide qué información entra en tu consciencia y qué información ignoras, empieza a enfocarse en todo lo que valida tu enfado. Empiezas a notar más las faltas de respeto, más las injusticias, más las provocaciones. No porque hayan aumentado, sino porque ahora estás sintonizado en esa frecuencia. Es como cuando compras un coche nuevo y de repente ves ese mismo modelo por todas partes. El coche siempre estuvo ahí, pero ahora tu cerebro está programado para notarlo. La técnica del observador silencioso. Existe un espacio sagrado entre lo que te sucede y cómo respondes. Un espacio pequeño, casi invisible, pero infinitamente poderoso. Es el espacio donde vive tu libertad, donde reside tu verdadero poder, donde decides si vas a reaccionar como siempre has reaccionado o si esta vez vas a elegir algo diferente. Algo mejor, algo más sabio. La mayoría de las personas nunca descubren ese espacio. Viven toda su vida saltando directamente del estímulo a la reacción, como si fueran máquinas programadas, como si no tuvieran elección. Pero tú tienes elección. Siempre la has tenido. Solo que nadie te enseñó a acceder a ella. Brian Tracy habla constantemente sobre la diferencia entre el evento y la interpretación del evento. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener respuestas completamente opuestas. Uno explota. El otro permanece en calma. ¿Por qué? Porque no están reaccionando al evento en sí. Están reaccionando a la historia que se cuentan sobre ese evento, a la interpretación que le dan, al significado que le asignan. Y ahí está tu poder, en darte cuenta de que entre lo que sucede y tu respuesta, hay un momento de elección. Hay un instante donde puedes preguntarte, ¿qué significa esto realmente? ¿Es tan grave como mi mente me está diciendo? ¿Vale la pena perder mi paz por esto? Quiero enseñarte una técnica práctica que cambiará tu vida si la aplicas con disciplina. La llamo la técnica del observador silencioso. Funciona así. Cuando alguien te provoca, cuando algo te irrita, cuando sientes que la ira empieza a subir por tu pecho, tómate exactamente 3 segundos antes de responder. Solo 3 segundos. En esos 3 segundos, respira profundamente y observa lo que está pasando dentro de ti como si fueras un testigo externo. Como si estuvieras viendo una película de tu propia vida. Nota la tensión en tus hombros. Nota el calor en tu rostro. Nota los pensamientos que empiezan a formarse en tu mente. Pero no te identifiques con ellos. No los sigas. Simplemente obsérvalos pasar como nubes en el cielo. Este simple acto de observación crea una distancia entre tú y la emoción. Y en esa distancia está tu libertad. Porque cuando observas, dejas de ser la emoción. Te conviertes en la consciencia que observa la emoción. Y desde ese lugar de consciencia, puedes elegir. Puedes decidir si quieres alimentar esa ira o si quieres soltarla. Si quieres seguir ese pensamiento reactivo o si quieres redirigir tu atención hacia algo más constructivo. No estás reprimiendo nada. No estás negando lo que sientes. Simplemente estás creando el espacio necesario para responder en lugar de reaccionar.